A ti nunca te dieron chaleco, ¿no? Claro. ¿Anita te llamó? Ah, bueno. Terminó México. No, frío por acá. ¿Es el frío por Tumbes? Por acá. Ah, ya. Digo, acá haciendo calor. Y no grites. Con todo lo que se te va a salir. Ay, estoy cansada. ¿Y por qué no está en casa? ¿Con qué? Los que están en casa, cerrar sus micrófonos. Sí, Anita Auya está con el teléfono, con el micrófono prendido. Gracias. ¿Sí? Mejor voy a salir y volver a entrar. Ay, la Ana cuando me enferme. Apague su micro. Muy buenas noches. Adelante, estimado profesor. ¿Cómo está, Miguel? Buenas tardes. Mil disculpas, hemos tenido un inconveniente con el tema tecnológico, pero ya lo hemos superado. Agradezco la invitación de tu institución, como siempre, gustoso de cooperar y colaborar en todo lo que viene en la capacitación, la gestión de recursos humanos. Mi nombre es José Luis Lescano. No sé si necesitas iniciar o hacer algún antesala o entramos a materia, Miguel. Yo creo que el servir, al menos yo también he sido vulnerable, la mayoría de los participantes también han sido vulnerables y hemos seguido todas las normas de servir, que servir llevó paso a paso el COVID, ¿no? Con sus diferentes normas, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos ansiosos en escuchar, estimado profesor. Listo, Miguel, entonces podemos comenzar. Sí, adelante, ya lo he presentado, todos ya lo conocen, ya lo que lo están viendo en estos momentos se van a acordar del joven interno que nos iba a capacitar a la maternidad de Lima en muchas oportunidades, ¿no? Pues, sí, amigo, ya pasado varios años desde el inicio. Así es. Pero bueno, los años pasan, ¿no? Así es, profesor. Muy agradecido de tenerlo en la sala con todos los trabajadores del INMP y de otros, ¿cómo se llama? De otras ejecutoras, ¿no? Hay compañeros que están de Ucayali, de Loreto, del INS, del Instituto Nacional de Salud.
que también se han acogido a este curso que ha organizado el SUCAFAE del Instituto Nacional Materno y Perinatal. Adelante, estimado profesor. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra capacitación. Y podríamos darle clic a la diapositiva, o en todo caso, ¿la voy proyectando, Miguel, o tú la vas proyectando, por favor? No, usted proyectala, no hay problema. Ah, ya. No hay problema, yo la había compartido, pero no hay problema. Ya, no, compártela, está bien, me ayuda, mejor. Sí, sí. Mejor, listo. Quisiera que nada, antes que comencemos a entrar en materia, primero que nada felicitarlos por estar en esta capacitación. Es importante que ustedes como servidores del Estado tengan en claro cuál es el rol de nosotros dentro de la administración pública, y en esa medida pues es satisfactorio ver que hay el interés, ¿no?, de poder permanentemente especializarnos, estar a la vanguardia con los conocimientos. Y bueno, este esfuerzo que hace Miguel y el SUCAFAE realmente hay que valorarlo. Yo los vengo acompañando esporádicamente en algunas capacitaciones ya más o menos desde el año 2012, 11-12, y realmente ya pasó buen tiempo de esto. Un gusto estar aquí con ustedes y a la orden para contestar las preguntas que ustedes tengan. Bueno, comenzaremos haciendo un pequeño preámbulo. No sé si en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ir viendo qué es lo que pasó, ¿no?, durante la pandemia del COVID. Bueno, básicamente todo comenzó con la declaratoria de emergencia sanitaria nacional que se dio el 11 de marzo de aquel año. Supuestamente se decía, ¿no?, que por 90 días se iban a dictar medidas de prevención y control, y con el decreto 044-2020 el 15 de marzo se declaró el estado de emergencia. Y por 15 días se declaró un estado de emergencia nacional con aislamiento social obligatorio, lo que llamamos la cuarentena. Siguiente, por favor. Luego, ya a raíz justamente de que toda esta situación también era una situación nueva, se sacaron ciertas medidas para que el Estado no pare. Y es a raíz de ello que se comienza a dar lo que llamamos nosotros el trabajo remoto. Todos conocíamos hasta ese momento el trabajo presencial, que era básicamente la manera clásica de realizar actividades. Sin embargo, esto pues definitivamente no se iba a poder mantener en un esquema como este. O sea, pongámonos en el supuesto, ¿no? Alguien que tenía que realizar labores de corte presencial no lo podía hacer por Zoom ni por esta plataforma, ¿no? Había actividades que sí, efectivamente, sí se tenían que desarrollar de manera presencial, o otras de forma mixta. Pero a raíz de ello también aparecieron algunas otras figuras, ¿no? Siguiente, por favor. Y es ahí donde aparecen estas dos circunstancias. Por un lado, el trabajo remoto para quienes podían realizar las actividades, digamos, de esta naturaleza. Y en el caso del sector público, que es una medida que se dio, digamos, de manera excepcional, a diferencia del sector privado, se dio las famosas licencias con goce de haber, ¿no? Las licencias, recuerdan ustedes, con goce de haber compensado. Esto era un poco un híbrido, un monstruito, decía yo, porque lo que conocíamos nosotros que las licencias podían ser o sin goce o con goce. Si eran sin goce, indudablemente no había necesidad de volver. Y si eran con goce, tampoco, digamos, había la necesidad de volver horas, porque naturalmente se entiende que había una razón que justificaba esta situación. Por ejemplo, en un caso de un descanso médico, en la práctica es una licencia con goce de haber. O tienes, por ejemplo, un tema de capacitación, si ganaste una beca, te vas a otro país a capacitarte. No está tan claro la audición. Sí, ¿me escuchan ahí? Fuerte y claro. Ya, gracias. Teodosio, tal vez es tu conexión de internet. Te sugeriría que la revises, o si deseas sales y vuelves a entrar, porque este tipo de cosas en internet suelen pasar. Pero igual te estamos esperando acá en el curso, no te preocupes. Pero tal vez puedes probar con conectarte o del celular, tal vez escuches mejor o sea más claro.
Normalmente a veces yo también cuando dicto capacitaciones tengo siempre el celular a la mano, por si me falla la computadora, entro por el celular y continúo. A lo que voy, en el caso de la licencia con goce de haber compensable, sería un híbrido, porque en realidad esto iba un poco contra la tradición laboral, ¿no? Si era licencia con goce de haber, no había obligación de devolver las horas, pero sin embargo en este caso se entendía que era como una situación de caso deportivo fuerza mayor, necesariamente generaba una obligación del trabajador. Si bien es cierto, el Estado le aseguraba el pago de sus haberes, pero por otro lado había que devolver las horas. Bueno, este mecanismo pues se pensó para una situación que iba a durar 30 días, 40 días, algo que entre comillas existió manejado. Pero muchos infectólogos ya en esa época opinaban de que esto era una pandemia y que no, pues iba a ser una situación que iba a durar pues 30 o 45 días. Y efectivamente el tiempo nos dio la razón, y incluso en los círculos de abogados laboralistas hablábamos de que esto, por lo menos para 2 o 3 años, iba a terminar siendo un problema para el Estado. Efectivamente, ¿no? La emergencia sanitaria recién concluyó el 25 de mayo, hace casi un mes, pero entendemos que siguen habiendo casos de COVID, ¿no? Claro que por los niveles, digamos, ya son endémicos, no son pandémicos, pero igual. Ya es podríamos decir, es una enfermedad que ya vino para quedarse. A partir de lo que hemos mencionado, entonces se generaron deudas, ¿no? Deudas de horas, dejada de laborar. Y pues estaríamos hablando en la actualidad de que por lo menos las personas que han estado hasta el 25 de mayo en licencia con goce de haber, tranquilamente, digo tranquilamente, han terminado pues con una deuda más o menos de 8.000 horas, 7.000 horas, 6.000 horas. Muy bien. Hay personas que han estado 3 años, 2 años y medio, 2 años en licencia con goce de haber porque eran del grupo de riesgo. Y eso también es algo que vamos a conversar luego. Siguiente, por favor. También salió el decreto de urgencia 029-2020 que modificaba el tema de la compensación, las actividades esenciales, ¿no? Y la necesidad de favorecer el trabajo remoto por el tema justamente de la pandemia. Se podía también prever modificación de turnos, horarios, ¿no? Y algo que debo resaltar es que en el Estado, dentro de la administración pública, han sido muy raros los casos de suspensión perfecta de labores. De alguna manera se ha garantizado el pago de los derechos de los trabajadores, sea con licencia con goce de haber compensable o sea con jornadas de trabajo tipo remoto o híbrido, ¿no? Y esto ha permitido que las personas sigan cobrando su remuneración. Yo diría casi el 100% de todo el aparato estatal no ha habido suspensión perfecta de labores. En cambio, en el sector privado sí ha habido suspensión perfecta de labores. En muchos casos han estado en suspensión perfecta de año y medio, hasta que terminó justamente esa medida con el decreto de urgencia 087-2021, ¿no? Y a partir del 3 de octubre del 2021 recién, entre comillas, se dejó de aplicar esa suspensión perfecta de labores regulada por el decreto de urgencia 038-2020. Siguiente. Justo a este tema es que vamos a ir llegando. Se permitió entonces de alguna manera flexibilizar, ¿no?, ciertas medidas con la finalidad de evitar algunas infracciones, y en otros casos se agravó algunos temas. Por ejemplo, el tema de ingreso de la permanencia de personas para prestar servicios en el trabajo que no estén exceptuados digamos, de la clasificación de actividad esencial. Incumplir también con la regulación aplicada, porque esto prácticamente era exponer a peligro de muerte a los trabajadores, ¿no? Entonces, yo tengo conocimiento que en algunas instituciones se obligó a personal a hacer trabajo presencial, a pesar que había prohibiciones, ¿no? Y bueno, el resultado de esto es que lamentablemente en varios casos hubo gente que terminó intubada, o muchos otros casos lamentablemente hubo fallecimientos. Siguiente.
tenemos en ese sentido también un poco cómo fue la evolución. Se permitió que las empresas o en general los empleadores, incluso el propio Estado, pudiera tener ciertas ventajas para manejar este tema. Por ejemplo, se permitió que de forma excepcional las entidades, sobre todo el régimen laboral privado, entidades públicas, puedan comunicar a sus trabajadores que suspendían los aportes de CTS en abril, ¿no? También se permitió el tema de subsidio de las planillas por parte del Estado, 35%, siempre y cuando las personas trabajaran y ganaran menos de, o digamos, hasta 1.500 soles. Y comenzaron a salir medidas excepcionales como la posibilidad de retirar de forma extraordinaria aportes previsionales de las AFP. Siguiente. Como ustedes verán, se comenzó a dar ciertos mecanismos paliativos, ¿no? Hubo también una medida de suspensión perfecta de labores que ya hemos mencionado, pero que en el Estado de forma muy rara se ha aplicado. La regla general era de licencia como se debe haber compensado. Igual es bueno que lo conozcan, que lo sepan. Siguiente. Por ejemplo, en los temas de alojamiento, restaurantes, agencias, transporte de almacenamiento, transporte público, entretenimiento, servicios inmobiliarios, hubo, de hecho, casos de suspensión perfecta, ¿no? Esto afectó, obviamente, a los trabajadores. Y en el caso del sector público, se dieron también las licencias como se debe ver. En la siguiente, por favor. Aquí quiero detenerme por un momento, en la siguiente diapositiva. Una de las condiciones, obviamente, para irme a la suspensión perfecta era no poder aplicar licencia como se debe haber compensado. El Estado, por lo mismo que tiene la posibilidad de recaudar a través de la tributación, tiene la posibilidad de recaudar ingresos, aplicó licencia como se debe haber compensado. Pero yo quisiera que por ahí, en algún momento de la clase, alguno de ustedes me comentara si han tenido problemas para el tema de la compensación de horas, porque justamente al principio, cuando no había regulación, se compensaba la totalidad de las horas. Entonces, no había una regla clara de cómo compensar. Hoy en día sí hay reglas claras de cómo compensar, a razón de 3. Por cada 3 horas que se adeuda, se debe recuperar 1 hora. Y esta recuperación se tiene que dar durante este año. Muy bien. Este año. No se puede dar para el año siguiente. Si es que, a ver, ¿qué sucede si este año solamente se recuperaron, supongamos, solamente se recuperaron 300 horas de las 6.000 o de las 5.000? Lo que te dice la normativa es que simple y llanamente en ese caso esas deudas se extinguen. ¿Sí? Se extingue la deuda. Ahora usted me dirá, ¿y cómo es esto? ¿La entidad pública no puede cobrar la deuda? No, ya no. Prescribe. Pero eso sí, cuando se te requiere el recupero de las horas, tú debes cumplir obligatoriamente con recuperar las horas dentro de los límites que te señala la legislación. Lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? Buenas noches, profesor. Soy la señora Rosa Pampa. No le entendí muy bien, se entrecortó un poco. O sea, ¿qué quiere decir si este año yo no cumplo con pagar todas mis horas? ¿Qué pasaría el otro año? Como se entrecortó, no lo entendí. Lo que estoy queriendo decir aquí es que si tú dentro del año, que en este caso del año 2023, no logras devolver la totalidad de las horas, no por causa imputable a ti, sino simplemente no alcanza el tiempo para que llegues a ello, entonces el resto de la deuda se termina condonando. Ese es el efecto práctico. No con esto les digo, háganse los locos y dejen de pagar las horas, no les estoy diciendo eso. Pero lo que sí les digo es que después de este año, no hay la posibilidad de que ya el Estado te exija la devolución de las horas, porque como bien lo dice la ley específica sobre la materia, este es el año en el que tienes tú que devolver las horas de todas maneras.
O sea, si no a ver. puedo pagar mis horas, o sea, no me pueden descontar ni nada. No, no existe descuento, ni tampoco existe un tema de compensación con beneficios sociales, nada de eso, eso ya quedó totalmente eliminado. Ok, profesor, gracias. Listo, Teodosio, dime. Adelante. Teodosio me iba a preguntar algo. Levantó la mano, Dios. Quiero preguntar, los que han sido jubilados durante este año, que no están en actividad, ¿cómo es el caso de ellos? Bueno, se me escucha, ¿verdad? Sí. Ya, gracias. A ver, vamos a dejar en claro algunos temas. A ver, primero que nada, me gustaría, por un momento, Miguel, por un momento voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Vamos a sacar la presentación. Muy bien. Y voy a compartir mi pantalla. Ya. TPI, comparto. Ya, gracias. A ver un segundito. Vamos a... O sea, ¿qué ha pasado con los compañeros que han cesado? Les han restado el tiempo que no han laborado a la hora de la compensación de tiempo de servicio. Ajá, pero eso fue antes de la ley, ¿verdad? Sí. Bueno, en ese caso ya las reglas están dadas y ahí sí, o sea, lo que ya está hecho ya no se puede revertir. Eso queda tal cual. Ya. Ahora, eso hay que tenerlo claro. Ahora es la consulta, si yo no pago, ¿qué va a pasar a la hora que ceso? Ah, ok. Pero ahí viene el detalle, pues. La regla de compensación de horas, no sé si logran ver la ley 31.632. La visualizan, ¿verdad? Sí. Sí, ya. La norma da las reglas de cómo compensar el tiempo dado en el marco de la pandemia del COVID. Las reglas son las siguientes. ¿Ya? Estas reglas, para empezar, aplican a todos los empleadores, sector público y privado, no interesa el régimen de trabajo. Entonces, las reglas son las siguientes. Lo primero, se puede compensar con trabajo en sobretiempo antes o durante la jornada, o después, dice, de la jornada de trabajo, y con capacitaciones realizadas fuera de jornada de trabajo sin exceder 2 horas diarias. ¿Esto qué significa? Que lo máximo que tú puedes devolver son 2 horas al día. ¿Eso qué significa? Que estás compensando ¿cuántas horas al día? ¿Cuánto? 6. 6 horas. Señores, 6. Sí. 6 horas. Eso es lo que estás devolviendo. ¿Por qué? Porque acto seguido dice, cada hora de trabajo en sobretiempo o dedicada a capacitación fuera de la jornada compensa 3 horas de licencia. ¿Correcto? Entonces, lo que por ejemplo ustedes están haciendo es parte de este esquema, ¿no? Lo que están haciendo al capacitarse van a hacer una compensación de 6 horas diarias por todos los días que dure el curso, ¿no? Esa es la lógica de esta. Sí, Teodosio, dime. Mi pregunta era... No hemos llegado todavía a tu respuesta, amigo. Todavía no hemos llegado. Espérame un ratito, por favor. Para seguir explicando. ¿Ya? Entonces, dice, la suma de dichas horas con la jornada laboral no puede superar las 52 horas semanales. ¿Ya? Eso es lo que dice. Luego, ¿cómo otra forma se puede compensar? Con vacaciones adquiridas o hipotecas tus vacaciones. Pero tú sabes que las vacaciones son 30 días, máximo son 240 horas que vas a compensar. O sea, estarías compensando 240 por 3 son 720 horas, ¿no? Estarías compensando. Ahora,
¿Qué pasa, no? En el artículo 5, dice, la compensación de horas podrá realizar durante un año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Ya, vamos a revisar para ser más precisos y no irnos del punto específico. Esto entró en vigencia el 1 de diciembre 2022. Se entiende que hasta el 1 de diciembre de 2023 se va a poder compensar. Sin embargo, tengo entendido que Servir está trabajando en una norma para extender esto al 31 de diciembre de 2023, para que tenga más tiempo de compensar. ¿Qué pasaría si yo me jubilo en este instante? Pues simple y llanamente, si la jubilación es jubilación obligatoria, ¿verdad? Si es jubilación obligatoria, lo probable es que no se te va a cobrar esas horas. ¿Por qué? Porque la jubilación obligatoria no depende de la voluntad del trabajador. Es una medida que depende de la administración, ¿no? Porque la administración también teóricamente te podría decir, no, te voy a contratar un año más como contrato facultativo, ¿no? Porque a partir de los 70 años, Miguel, no me dejarás mentir, yo puedo contratar a alguien de manera facultativa, ¿no? Claro que también está sujeto a que en cualquier momento ya le pueda resolver el contrato, por tema de seguridad y salud. Pero, si a ti te jubilan, y no es culpa tuya, simplemente es mandato de la norma y la administración te jubila, pues ya no se te puede cobrar de tu liquidación de beneficios sociales ese monto. Ahí muere, tu deuda queda condonada. Hasta donde pudiste pagar, lo pagaste y se acabó. Esa era la pregunta que tenía, ¿verdad? ¿Teodosio? Sí. Profesor, pero el problema es, me van a descontar mi tiempo de servicio porque ahora la compensación de tiempo de servicio es regular, ¿no? En el caso de un asistencial es una valorización principal completa. Y el caso nuestro, los administrativos, es un MUC completo por año, ¿no? Entonces vamos a sentir la pegada a la hora de salir. Ese es el... Por el caso, yo debo tú has estado en licencia con goce de haber. O sea, ¿cómo saldría mi compensación de tiempo de servicio? Yo entendería de que esa hora dejadas de pagar, yo ya creo que te las condona el Estado y se entendería como pagado, como trabajado completo, ¿no? Esa tendría que ser la consecuencia. Ahora, no hay una norma que te diga con claridad eso. La interpretación que yo estoy haciendo es en función a consultas y a reuniones que hemos tenido a veces con personas que laboran en la gerencia de políticas de Servir. Sin embargo, no hay norma todavía específica y sería bueno sí pensar en una norma para dejar en claro que se entiende que quienes compensaron, así no hayan concluido la compensación, debe entenderse como que ese periodo para efectos de compensación de trabajo. Pero también es posible de que la institución descuente eso para pagar. Lo que pasa es que para que tú pagues tiempo de servicio lo haces en función a trabajo efectivamente dado. O capacitación. La licencia con goce obviamente es porque no tienes trabajo efectivamente dado. En este caso, goce de haber compensable, ¿no? Pero yo entiendo de que si se condona, la consecuencia es que también al condonarse las horas, esto significa que en verdad la persona ya no debe horas porque ya se entiende que trabajó efectivamente ese tiempo. Sería bueno en todo caso ver la manera de regular eso. Pero no existe todavía normas sobre el tema. ¿Sí? Eso también hay que ser bien claros, honestos en cuál es la consecuencia actual. Es un tema que está pendiente, yo diría, pendiente de regular, de sacar una norma. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor, si no, para continuar con... O sea, pero lo que está claro es de que en este momento, 2023, tenemos que pagar con capacitación o con horas que nos quedemos, ¿no? Hasta donde puedas. Así es. Hasta donde puedas.
Claro, la misma ley dice de que no se puede exceder 52 horas semanales, se dice que no se puede exceder 2 horas diarias, entonces hay un tema que ahí hay que tener en cuenta, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Buenas noches. Sí, Julio. Buenas noches. ¿Qué pasaría si yo no, como dices, me condonaría si no llego a las horas establecidas? Pero ¿qué pasa si no hago capacitación, no pago las horas trabajadas, no pago con vacaciones? ¿Qué pasaría? Bueno, dependiendo, ¿no? Si es un tema imputable a ti, yo creo que si tu empleador te dice... Es una pregunta. No, sí, pero Julio, para contestar tu pregunta puntualmente, si es que tú, entre comillas, te haces el loco y tu institución te dice compensa, no compensas, y hay un tema de mala fe, yo te podría dar un procedimiento disciplinario por incumplimiento de obligaciones. Y te podría o suspender o destituir, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Porque tú estás incumpliendo una norma laboral. La ley 31.632 es la ley que te dice cómo compensar. No te dice que tú podrás compensar si quieres. O sea, ahí te dicen claramente la manera como vas a compensar. O sea, en buen cristiano te está obligando a compensar. Si tú demuestras que compensaste al máximo y ya no puedes hacer más, ni modo. Ahí se te condona la deuda. Entonces, ese criterio de la institución si te abre el proceso administrativo. ¿O es una norma? No es a criterio, no es a criterio, es una obligación de la institución abrirte un procedimiento disciplinario si tú, de mala fe, no quieres compensar. Si no quieres compensar. Profesor, mañana presento mi solicitud con todas mis capacitaciones que tengo del 2020. Claro, claro. Ya me puse en alerta. No, pero compensa, normal. O sea, tú demuestras mínimamente que has querido compensar, ¿no? Si no te aceptan, si te dicen, bueno, pero ya tienes documentado, ¿no? Diferente es que yo te diga, compensa y no compensas nada. Ese es otro tema. Sí, Julio. Aló, buenas noches. Sí, ¿Me escuchan? Sí, buenas noches con todos. Quería hacer una consulta. En relación a una paciente o persona trabajador vulnerable que no ha podido ir a trabajar o ha sido beneficiado con esta licencia con goce por su condición de... Sí. ¿Pero qué pasó? No se te escucha. Se te fue el audio. Vulnerable y que por lo tanto ahora vuelve a trabajar en su condición de vulnerable. Ella es una persona o él es una persona. ¿Me escucha? Se te fue el audio. ¿Podrías volver a repetir mejor tu pregunta concretamente? Porque no se te escuchó. Por un momento se te cortó. Ya, le hacía la pregunta en el caso de un trabajador vulnerable, que ha sido muchos pacientes, muchas personas vulnerables que han tenido licencia con goce y que cuya condición no le hace posible devolver las horas, y quizás cada condición o cada trabajador tiene una condición diferente, entiendo. Entonces, ¿cómo exigir a una persona vulnerable que cumpla algo que no puede físicamente? Entiendo simplemente de que esto es bastante amplio de entender. Se supone que el trabajo y todas las reglas en relación al trabajo están normados bajo la OIT, entonces tienen relación a lo que significa el trabajador y su medio, ¿no es así? Entonces, ¿cómo poder...? Pero ¿y por qué no podría, por ejemplo, compensar con capacitación la persona? Eso sí, a eso me refiero. O sea, no sabemos la realidad de cada persona, claro, que no sabemos la realidad de cada trabajador. Es al revés, yo creo, la mayoría, o casi todo el mundo, busca cómo compensar o cómo devolver las horas trabajadas. Eso sí, yo creo que lo que todo el mundo hace, no al revés, no el hecho de evitar hacerlo, es todo lo contrario. Entonces, cada persona o cada trabajador es una realidad totalmente diferente. Entonces, no podemos comparar y tampoco asumir de que no está yendo o no compensando y actuar en castigo, ¿no? La verdad es que se supone, se entiende que Recursos Humanos debe evaluar bien cada caso, y en todo caso siempre estamos bajo una regla que es a nivel nacional que nos
que nos gobierna, ¿no es así? Sí. Entiendo, Anita, tu intervención, pero en ningún momento se ha dicho de que hay que obligar a las personas. Lo que hemos dicho es que quien de mala fe actúe, ¿Por qué asumir, claro, ¿por qué asumir que alguien actúa de mala fe? ¿Cómo demostrar que alguien actúa de mala fe? O sea, yo no entiendo eso. Ya, a ver, nuevamente. Lo que estamos poniendo es un caso Porque, hipotético de ahí. o sea, yo creo que uno presume siempre la buena fe, ¿no es así? Sí, pero sí, pues, Anita, pero en el mundo real no todo es ideal. Hay mucha gente que así como nosotros... Claro, pero si me permites. No, claro, solamente para concluir, es que me inquieta esto. Se supone que, por ejemplo, en la parte legal, cuando hay alguien a quien está acusado, se tiene que demostrar alguna serie de cosas para realmente saber de que esta persona es culpable de algo. Entonces se presume la inocencia, no se presume que es culpable. En este caso no podemos presumir que alguien está actuando de mala fe. Entonces es al revés. Es que nadie ha presumido de un tema de mala fe. Lo que hemos dicho es que si a alguien le mandan un documento, 2 documentos, 3 documentos, dicen devuelve, y la persona se hace el tercio, obviamente ahí ya no hay una presunción de inocencia, pues. Ahí estamos frente a un tema totalmente de incumplimiento. Y los incumplimientos de obligaciones en el marco de un contrato de trabajo generan una responsabilidad. Lo que acá hay que tener en cuenta es las formas. Por eso la legislación te dice, si no puedes compensar con trabajo efectivo, hazlo con capacitación. Y yo entendería que si una persona tiene una limitación, ¿no? Y accede a capacitaciones virtuales, es válido. No necesita estar asistiendo al puesto de trabajo. Es más, puede estar trabajando de manera remota. O bueno, ahora con lo que se llama el teletrabajo. Y cumple con el tema de la devolución. O sea, donde lo vean, hay opciones, ¿no? Hay varias opciones de devolver. O sea, no es un tema de que no puedo devolver. ¿Pero por qué no puedo devolver? Porque tengo esto. Ah, ya, pero entonces inscríbete en un curso de capacitación y compensa. Y de pasada tú también te capacitas, ¿no? Sí. Todo el mundo busca hacer lo que... No sé si anulé mi audio ya, pero todo el mundo busca hacer lo que es correcto. Por eso mismo es que todos buscan cómo aprovechar y buscar compensar algo, por más de que haya muchas personas que simplemente en época de pandemia han estado pasando situaciones extremas malas, y que no significa, entre comillas, vacaciones, como podrían asumir algunas personas, sino son situaciones particulares que hay que entender, así que cada caso es diferente, y además como institución recién están viendo cómo poder cada persona ver cómo devolver esto, ¿no? Y creo que cada persona tiene una realidad diferente. O sea, todavía no hay algo que le han mandado alguna carta a alguien, no hay nada de eso. Están poniendo un caso extremo que todavía no existe. No ha sucedido. Anita, me vas a disculpar la franqueza de lo que te voy a decir, pero así como hay gente que cumple y gente que no cumple. Y hay casos que yo sí tengo conocimiento de gente que ha sido requerida para devolver y ponen excusas para no devolver, ¿no? Entonces... Cada uno ya... ¿En la maternidad? No estoy hablando de la maternidad. Como entenderás... Ya, eso hay que precisarlo, doctor, hay que precisarlo, porque... Anita, el curso lo estamos dando como parte de un conocimiento que se aplica a cualquier entidad pública. Entonces yo no puedo dar un curso de manera ideal. Doy un curso que tiene alcance general para todos. Y en este caso concreto... Ustedes tienen que tener la herramienta de saber cómo devolver, ¿no? Yo me haría en decirles, no, miren, bueno, hagan esto, o sea, no. Hay que decirles, es un caso extremo, lo que se ha planteado, que no creo que suceda. Puede ser que en algún lugar, pero no sé, me parece extraño. A mí me parece extraño que algo así suceda, ojalá que no, pero la mayoría de veces, o generalmente la gente actúa de bien, ¿no? Entonces es lo que yo considero... Sí, lo que pasa, Anita, y para cerrar ya el tema, porque tenemos que seguir con el desarrollo del curso, las leyes no se ponen en situaciones de personas. Las leyes ponen situaciones de una persona, se ponen situaciones de cualquier persona en general. Por eso hay un mandato normativo que te dice que ninguna ley se emite por la naturaleza de las personas, sino por la realidad, ¿no? Entonces, ese es el tema que tienen que tener claro. Igual, yo agradezco el feedback,
porque puedo tener en cuenta un poco cuál es el sentir de los servidores estatales. De hecho, que hay de todo, pero también hay que ser conscientes y no podemos tapar la realidad. Así como hay buenos servidores, también hay servidores que no precisamente están muy alineados, que digamos, con los temas, digamos, que regulan la legislación. Gracias por la intervención. Sí, profesor. Edgar. Profesor, sí, mi pregunta es al revés. O sea, yo por múltiples funciones que tengo, me olvido, lo dejo atrás, la devolución, y la jefatura inmediata o la Secretaría Técnica me puede abrir un proceso administrativo por no devolver. Si te han requerido, sí, hay que tener cuidado con eso. Nos han mandado un memorándum, nos han hecho una base de datos en la oficina, todo eso. Te sugiero que en todo caso tú propongas. Claro, en todo caso, como tú sí tienes la voluntad, pero por X razones se te está pasando el tiempo, lo que yo sugiero es que mandes un documento y expongas que por tus diversas labores no ha sido posible hasta ahora devolver, pero estás con la intención de devolver, que se te tenga en cuenta los temas de capacitación que acreditas para cómputo de devolución y, en todo caso, solicitar cómo podrías coordinar la devolución de horas, de ser el caso. O en todo caso, simplemente presenta tu documento diciendo que al amparo del artículo que tenemos ahí a la vista, que si no es el artículo 3, ¿no? Tienes el artículo 3 ahí, ¿no? De acuerdo al literal, ¿no? El literal A del artículo 3 de la ley 31.632, cumples con acreditar que vienes devolviendo horas bajo la modalidad de capacitación, fuera de horario de trabajo, y adjuntas todas las horas que has devuelto. Gracias, profesor. Y yo creo que de esa manera ya estás dando muestras de que estás devolviendo, ¿no? Sin necesidad de decir que estás incumpliendo, ¿no? O sea, porque en verdad sí estás devolviendo, pero no con la modalidad tradicional de ir a trabajar 2 horas más, sino con el hecho de capacitarte fuera de horario de trabajo. Gracias, profesor. Listo. Entonces, como verán, hay siempre maneras de lograr acreditar que sí se está devolviendo. Edgar tiene la mano levantada. Buenas noches. Sí, ya creo que he entendido a lo que quería preguntar. Solamente para sugerir a los que organicen el evento, si bien es cierto, esto es un evento donde estamos participando algunos de algunas regiones, que no se apagamos el audio, por favor. Solamente Edgar. Sí, sugerir a la compañera Anita, cuando se va a intervenir, ¿no? Que se respete la y no interrumpa y se entienda más práctico, ¿no? Esa es la sugerencia nada más por el momento. Creo que está muy claro lo que está disertando el tema. Muy amable, buenas noches. Gracias, Edgar, por tu intervención. Sí, para mantener un tema de orden, seamos muy específicos en lo que preguntamos para respetar el derecho de los demás que pueden intervenir, dado que es un curso y son en sala ahorita 43 personas. Entonces, hay que también, en eso seamos todos un poquito empáticos para garantizar que de alguna manera la mayor cantidad de personas pueda participar. ¿Alguien más, por favor? Dula Llantas. Profesor, buenas noches. Quería hacer una consulta. ¿Se conoce cuál es la equivalencia si yo hago capacitaciones fuera del horario? ¿A cuánto equivale por ejemplo, una hora de estudio o un crédito por el valor de 1? ¿A cuánto equivale en horas? ¿Existe esa equivalencia o no? Ya, no. Lo único que te dice la ley es que por cada hora que te capacitas o por cada hora que trabajas en sobretiempo, es obviamente fuera de horario de trabajo, es 3 horas de hora, digamos, 3 horas compensadas. Ok, gracias. Sí. Listo, muy bien, Dula. ¿Alguien más? Profesor, las equivalencias, como ya bastantes años en capacitación. La hora académica a nivel de, esto lo reguló el IDRE para el Ministerio de Salud en el año 2004 y también San Marcos. Una hora académica es 45 minutos y un crédito académico es 17 horas académicas. En el caso del Instituto Nacional Materno Perinatal, nos han señalado que no van a respetar el criterio de hora, sino de hora académica. O sea,
nosotros cuando hacemos una hora de capacitación, una hora académica, solamente nos van a considerar 45 minutos. Ok, eso es lo que les han indicado. En su caso. Sí, este curso tiene 360 horas académicas, o sea, 360, ¿no? Por 45 o entre 45 y de ahí se multiplica por... O sea, claro, se divide entre los 60 minutos. Horas académicas son, entre comillas, lo llevarías al equivalente 45 horas cronológicas. Perdón, 45 minutos cronológicos. Disculpe. Sí, claro. En la realidad estaría recuperando 270 más o menos. Horas. 200 por 3. Sí, por 3. El tema, y es un tema un poquito peligroso, es que Servir no ha entrado a profundizar en eso. No hay reglamento. Y hay entidades, que yo también sé, que la hora que te cobran de capacitación tiene que ser hora de 60 minutos. Claro. Y no me parece correcto, pero por esa razón es que no me atrevo a dar una equivalencia, porque Servir mismo no lo ha puesto. Yo entiendo que debería seguirse el criterio de las normas de los planes, digamos, las normas de capacitación que dictó Servir, ¿no? Y el tema académico también que tiene que ir en los PDP, ¿no? O de las capacitaciones extraordinarias que se dan como esta, ¿no? Claro. Pero bueno, es un tema discutible. Igual es bueno, Miguel, que pongas en claro eso. Servir no ha regulado para el tema estricto de la recuperación de horas en pandemia ese punto. Ya, o sea, el que normó eso fue el líder en ese tiempo, la Escuela de Salud Pública, ahora es la DIGET, ¿no? En el año 2004 para el MINSA. Varias ejecutoras me han llamado de todo el Perú sobre esa norma, estoy que la busco, la tengo que encontrar, pero ese es el criterio que estableció el MINSA para la hora académica, ¿no? Una hora académica vale 45 minutos cronológicos, ¿no? Lo bueno que es por 3. Esa data del 2004, creo, ¿no? Sí, data del 2004. Avanzamos, profesor. Gracias por la respuesta. Listo. ¿Alguien más, por favor? Si no, ya para seguir, por favor, avanzando con... Me parece que no hay otra intervención, entonces vamos a continuar. Usted comparte de su equipo nomás, profesor, creo que se ve más claro. ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Se ve nítido. Ya, listo. Sí, la tecnología nos ha obligado a mejorar algunos recursos. Sí, aprender muchas cosas. Sí. Ya los tiempos cambian también. Sí. Vamos a pasar la diapositiva. Un momento. Un par de sanguchitos, Mire, ya aprendí a grabar solo, ya, Tiene que ¿Logran verlo? Ahí sí. Sí. Nos quedamos ahí acá. El tema del grupo de riesgo, ¿no? Ahí sí se visualiza, ¿no? Mi PPT. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Se visualiza? Sí, se ve. Ya. Y ya. Mi cámara también, ¿verdad? Afirmativo. Sí, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, decíamos, ¿no? Con el decreto de urgencia 038 de 2014 también nacen los conceptos más desarrollados del grupo de riesgo, que justamente generó que se vayan emitiendo a lo largo del tiempo acotaciones o restricciones a quienes se considera grupo de riesgo o ampliación, en todo caso, al universo de personas comprendidas en esta medida, ¿no? Esto ha tenido vigencia, obviamente, toda esta normativa,
mientras duró el tema de la emergencia sanitaria. En el caso de la regla del 038 sobre suspensión perfecta de labores, terminaron a partir del 3 de octubre de 2021, se derogó, se dejó sin efecto ese tema. ¿Qué medidas también surgieron en el camino? Hubo temas, por ejemplo, como el tema de compensar con descanso vacacional, ¿no? O si no podías hacer trabajo remoto, te mandaba de vacaciones, ¿no? También en algunos casos se pactó reducción de remuneraciones para no dejar de trabajar, reducción de jornada, o algunas otras medidas creativas que se pudieran haber adoptado para este fin, ¿no? Después se dieron otras disposiciones complementarias. El tema, por ejemplo, del acogimiento reactivo te excluía suspensión perfecta, cambios en la normativa que se fueron dando posteriormente en la plataforma. Entonces, un tema, por ejemplo, cómo se fue dando el tema de la sustentación de la suspensión perfecta de labores, cómo se daba también el tema de la evaluación dentro de los 42 días hábiles. También salieron otros temas vinculados a la reactivación económica, se podían prorrogar los acuerdos, esto mientras duraba la emergencia sanitaria, pero estas medidas definitivamente ya el 25 de mayo de este año han cesado totalmente. Entonces, hoy en día ya no hablamos de grupo de riesgo porque teóricamente ya no existe grupo de riesgo. Acabó la pandemia, definitivamente. Para por lo menos el tema, digamos, de alegar algún tipo de derechos. Bueno, esto es un comunicado institucional de la época. Ahora, acá hay unos temas que yo sí quiero por un momento dejar abierta la posibilidad de revisar, ¿no? Y voy a lo siguiente. Si ustedes tienen en cuenta cuál es la realidad que se ha venido dando, hay temas que se necesitan evaluar o previamente visualizar. Primero, no sé si ustedes han escuchado hace unos días que ha habido el tema de la remuneración mínima vital, que se está evaluando, la posibilidad de evaluar, ¿no? Otros temas como, por ejemplo, el tema de generación de empleos temporales, generación o amnistías para el tema de pago de intereses moratorios. Otro tema importante también que se tiene que evaluar y que Servir está evaluando con el Ministerio de Trabajo es el tema de la reforma del Sistema Nacional de Pensiones y el modelo previsional. Porque ustedes recordarán que se dieron una norma incluso para que personas con 10 años de servicio puedan tener una pensión proporcional, ¿no? Pero sin embargo el sistema como está no resiste podríamos decir mayor desarrollo, ¿sí? Entonces, estas circunstancias hacen incluso que se tenga que revisar algunos aspectos que creemos que sí son importantes porque inciden no solo en la vida de los trabajadores en general, sino de los trabajadores del Estado. Quisiera, Miguel, cerrar esta primera parte de la exposición, porque la segunda parte va a ser totalmente temas prácticos, ¿sí? Bien. Y esta primera parte de la exposición la quisiera cerrar con dos cosas. Primero, quiero saber si hay preguntas a raíz de esto, ¿no? Porque tenemos todavía hasta las 9 y... Hemos comenzado no. Sería 9:30, ¿no, Miguel? No, hasta las 8:30. Ah, son 8:30. Sí. Ay, no los quiero aburrir. Ok, ya, listo. Bueno, tenemos una hora. En todo caso, podemos hacer un break de 5 minutos y ahí retomamos con la parte práctica, con lo que queramos desarrollar. A lo que yo voy quisiera saber primero si hay alguna duda, alguna pregunta sobre este primer punto. Yo le pediría a los compañeros que están en la sala que hagan las preguntas, porque el doctor es, ¿cómo se llama?, experto en la parte laboral. Él ha trabajado muy cerca al viceministro de Trabajo, conoce todo el sistema de Servir, por eso le hemos invitado y le agradecemos que esté con nosotros el día de hoy. Como se dice, que obviamente hay que sacarle el jugo a nuestro abogado, que lo ven bien joven, pero bien preparado. ¿No? Ya no tanto. Adelante con la pregunta. Ya no tanto. Cuando nos conocimos tenía
29, 30 años, ahora ya tengo 41. Los años no pasan en vano. Lo comprometemos, doctor, que estamos armando de nuevo hacia la formación de gestores, un curso de recursos humanos. Ah, excelente. Cuenten conmigo. Muchas gracias, doctor. Listo. Preguntas, compañeros. A ver, comenzamos con, a ver, vamos en orden. Voy a abrir la fila de acuerdo al orden. Primero levantó la mano Edgar. Edgar, baja tu mano, por favor, y haz tu pregunta. Edgar. Edgar, creo que... Edgar. Debe tener problemas. Ahí está, Edgar. Ahí está, Edgar. Ahora participé. No volví a levantar la mano. Baja tu mano, entonces. Excelente. Gracias. Baja la mano, Edgar, por favor. Seguimos con Ana. Anita. Ana. Anita, creo que también se quedó con la mano levantada. Baja la mano en todo caso, Anita, si no vas a intervenir, o sí. Seguíamos con María Santana. Sí, aló, buenas noches, ¿me escuchan? Hola María, te escucho. Mi pregunta era que uno de los puntos de los cuales se podían devolver las horas con goce era que haz 52 horas semanales. ¿Me explica usted? De repente lo he entendido mal. Pero yo, por ejemplo, trabajo, mi horario es de lunes a sábado, de 8 a 2. Y con 2 horas diarias, entonces me sobran 4 horas para devolver y no me permiten que me quede más de 2 horas diarias. Y yo, por ejemplo, no puedo quedarme las 2 horas diarias, tengo que sacar de mi hija al colegio, solamente me quedo 1 hora y quisiera quedarme el sábado un poco más horas, no todos, pero algunos sábados que quisiera quedarme más horas, no puedo, no me permiten más de 2 horas. Inclusive una compañera me dijo que también podía quedarse de repente el domingo y trabajar como si fuera un día, ¿no? Las 6 horas. No sé usted, a ver si me puede resolver esa duda. Sí, claro. Vamos nuevamente a hablar de la ley 31.632. La norma te dice que no puedes exceder las 2 horas diarias, ¿no? Eso es lo que te dice la norma con claridad. O sea, por un tema de seguridad en el trabajo no te permiten devolver más de ese tiempo. En la semana, teóricamente, si tú trabajas de lunes a sábado, ¿verdad? Sí, de lunes a sábado. Estarías devolviendo 48 horas, o perdón, 12 horas multiplicado por 3, 36 horas, ¿no? De las que debes. Claro. Eso es lo que tendrías como tope, no puedes devolver más. Sí, pues. Y yo no me puedo quedar las 2 horas. No, solo me puedo quedar 1 hora. Entonces me gustaría otro día compensar más horas. Uno más tarde, claro, o un domingo, como trabajar, no todos, claro, que todos los domingos no, pero aunque sea 1 o 2 domingos al mes, siquiera ya aumentaría. Esa también es una preocupación. El tema es que no se va a terminar de devolver. No, de hecho que no vas a terminar de devolver. O sea, seamos sinceros. Si hay gente que de 2 años debe 5.000 y tantas horas, en un año no la vas a poder devolver. No hay forma. Entonces, por eso la norma dice de que acabado el plazo, no lograste compensar y te quedaste en el camino, lo demás se te condona. ¿Pero es cierto eso? ¿O se supone? Porque no, es que no es la ley te dijo que esperar que sea así, creeramos que sea así. No hay seguridad ahí. No, la ley te dice eso. Las horas dejadas de compensar en dicho periodo se consideran absueltas. Entonces se puede creer, se puede confiar en eso. Es que, a ver, yo quiero ser claro en algo. Disculpe mi insistencia, pero es que de verdad... A ver, no, María, escúchame. La ley ha sido publicada, en el Diario Oficial Peruano, o sea, es válida. Eso ya no depende de que si crees o no crees. Creas o no creas, eso es lo que ya está publicado y eso es lo que rige. ¿Eso qué significa?
que hasta el 30 de noviembre tienes que compensar. Por ejemplo, yo que no me puedo quedar las 2 horas, me estoy quedando una, pero estoy trabajando. Eso no se va a ver como que yo me rehúso a devolver las 2 horas. Bueno, si tienes cómo justificarlo, ¿no? Por supuesto. No. Después, ¿y entonces por qué han sacado una de las normas de que 52 horas semanales? Porque hay gente que trabaja 36, pero hay otra gente que trabaja 48. Y la ley no ha sido hecha para los profesionales de la salud, ha sido hecha para cualquier trabajador de cualquier régimen, si es de entidad pública o entidad privada. Ah, ok. Es una ley general. No es una norma exclusiva para trabajadores de salud, es una norma general aplicable a cualquier trabajador de cualquier industria, de cualquier rama de actividad, de cualquier negocio. ¿Listo? Y muchas gracias. No te preocupes, María. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, una consulta. Sí. Yo fui secretario general y usted sabe que una de mis pasiones es la capacitación. Fui secretario general del sindicato en el 2021, o sea, en plena pandemia. Y nosotros compramos en un televisor, todo en el sindicato, y comenzamos a hacer capacitación. De ahí hemos hecho 9 cursos. ¿Ya? Y tenemos nuestra certificación, todo eso. Nosotros entendemos que la ley dice que ahí no hay el por 3, pero las horas que hemos hecho de capacitación sí que valen por 1 hora, ¿no es cierto? Claro, en esa época sí, porque era la que estaba regulado por explíquenos esa parte, a ver si tiene valor lo que hemos hecho el 21. No, sí tiene valor, pero en ese periodo a razón de 1 hora, porque había normas de servir sobre el tema de cómo tú devolvías horas, ¿no? Aquí yo tengo incluso, a ver, un minutito si me permiten, por favor. Me permiten un segundito para transmitir esto. Ahí hemos hecho varios cursos, ¿no? Sí, claro. Mira, te voy a mostrar un informe técnico de servir de aquella época, para que lo tengan claro. El informe técnico es el 1640 del 2021. Ahí tiene la tablita, lo que dice, miren lo que dice el informe técnico de servir, me dice, es de advertir, ¿no? Dice, como consecuencia de las modificaciones realizadas al artículo 4 del decreto legislativo 1505, la compensación de horas no laboradas por los servidores que estuvieron con licencia con goce de haber se debe realizar cuando los distintos servidores se reincorporen al trabajo. Así no se deben tener en cuenta los nuevos mecanismos de compensación. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación? Los servidores civiles durante la emergencia sanitaria se encuentran desarrollando labores bajo modalidad presencial, pueden realizar recuperación de horas bajo modalidad de trabajo remoto o mixta, para los efectos de los solicitudes los mismos, tal. Los que hubieran sido otorgadas la licencia con esa remuneración y luego se incorporan, pueden recuperar horas laboradas mediante trabajo remoto. Excepcionalmente, resulta posible la asignación adicional de funciones distintas a las asignadas al servidor, ¿no? Luego dice, la cantidad mínima de horas de recuperación diarias debe ser fijada por cada entidad, ahí era más libre, tomando en cuenta variables como hora de ingreso, jornada, hora de inicio-fin, condiciones médicas, si es mujer gestante, tiene hijos a su cargo, etc. Luego dice, miren, las horas de capacitación ejecutadas fuera de la jornada de trabajo a partir del inicio de la emergencia sanitaria, ya sean financiadas por la entidad, gestionadas por esta por becas o financiadas por cuenta propia del servidor civil,
serán consideradas como forma de compensación siempre que la capacitación esté alineada a objetivos institucionales, funciones asignadas o temas vinculados con la emergencia sanitaria, que se deriven de esta como temas referidos al sector salud, competencias, gestión de tiempo, ¿no? Entre otros, que facilite gestión de trabajo en modalidad remota, mixto presencial, conocimientos o habilidades tecnológicas digitales de virtualización, o temas referidos a sistemas administrativos o materias transversales para el fortalecimiento del servicio civil. La compensación será válida en tanto la Oficina de Recursos Humanos de manera previa o posterior al desarrollo de la capacitación verifica el cumplimiento de la alineación siempre que ésta se haya ejecutado en el periodo de la emergencia sanitaria. Eso es lo que decía la normativa. Profesor, o sea que ya campeoné. Claro, porque ya tienes avanzado seguramente un montón. Por eso yo cuando tú me comentabas el tema decía, para mis adentros qué raro, porque yo veo que Miguel sí hace capacitaciones, entonces... En plena pandemia. Ahí tienes para descontar buen trecho. Sí, pues. Lo que yo te sugiero es que acumules todos tus certificados y presentes y solicites que la institución te diga que en virtud a esa información que estás presentando, cuántas horas le debes a la entidad. Pero con eso ya estás acreditando que estás restando horas. Muy bien, profesor. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No hay problema. Me he emocionado. Porque yo, la parte de la pandemia plena, o sea, cuando ya no iba al hospital nada al comienzo de la pandemia, Servir hizo un curso los martes y jueves a las 4 de la tarde, no sé si usted también estaba ahí. Y ese curso lo hice completito. Lo hice completito, el curso de Servir, y ahí... Yo también tengo cursos de pandemia en aquella aplicación. Y ahí hablaron o sea, el curso se basaba en el 1505, que lo han ido modificando, ¿no? Cuando, sí. ¿no? Eso, profesor. Bueno, el curso no es mío, los alumnos tienen que preguntar, no yo. Claro. No, pero está bien que consultes porque de tus preguntas también hay otras personas que tienen inquietud. Sí. A ver, ¿alguien más? Bueno, entiendo entonces que todos están clarísimos y nadie tiene dudas y ya pueden comenzar a compensar sus ahorros. A ver, Alfonso Quispe, ¿alguna duda? ¿O todo te quedó claro? Yo hago preguntas, ¿sabes? De lo que enseño, por si acaso. María Santana levanta la mano. Oye, Alfonso creo que está tomando lonche y no nos contesta. A ver, María, creo que me quiere preguntar, María. Ay, sí, otra pregunta que ya me olvidé, pero ahorita me acuerdo. Ya. Una de las partes con respecto a pagar horas con cursos, capacitaciones, creo que dice que no deben de ser en el horario de trabajo. No, tiene que ser fuera del horario, sea antes o después. Ya, o sea que no, por ejemplo, yo trabajo en el servicio de costura. En el servicio de costura se puede asistir virtualmente, escuchar. No puedo llevar tampoco cursos ahí. Porque yo he estado... Yo voy asistiendo ya a 2 cursos de capacitaciones virtuales con una compañera y lo escuchamos ahí. Sí, pero la intención de la norma es que compenses fuera de tu hora, porque si no, no sería compensación. Se estaría interponiendo, ¿no? O sea que no por eso es que Miguel hace los cursos a partir de las 6. Claro, sí, ya. Está bien, entonces, ya sé que no me va. Listo. Dilo, listo, María. ¿Dula quiere preguntar? Sí, profesor, una consulta. O sea, los cursos que uno pudo realizar durante la pandemia por estar con licencia y con goce de haber, ¿van a ser considerados? Sí, son válidos. Pero claro, en esa época a razón de 1 hora, ¿no? No es como ahora que por cada hora que recuperas son 3 horas que dejas de pagar. Ya, ahí es 1. O sea, puede ser 1 hora estudiada, 1 hora pagada. Ya, no importaría en ese caso el horario de trabajo, ¿no? Porque estábamos con licencia. No, o sea, pude haber escuchado a las 8 de la mañana. No horario de trabajo para ti, porque tú estabas fuera. Estabas en licencia con goce de haber. Y así es válido, entonces cualquiera de ellos. No, sí, pero 1 hora nomás.
Sí. Ya, profesor, muchas gracias. Listo. Incluso yo diría, para el que estuvo en licencia con goce de haber, no le aplicarías pues esa restricción de las 2 horas diarias, ¿no? Porque no estaba trabajando. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Edgar Albino. Profesor, una consulta. Si bien es cierto, en este tiempo de la pandemia, muchos trabajadores se fueron a hacer, por ser vulnerables, se fueron a su domicilio, ¿no? Y de los cuales muchos no han realizado ni una actividad. Y en este caso, ellos, digamos, les va a hacer afecto esta situación de las horas, si no compensan con, digamos, con dichas capacitaciones. Esa era mi pregunta. Gracias. A ver, quiero comprender un poco el tema. No sé si me lo puede graficar mejor. Digamos, muchos compañeros se fueron a su domicilio, ¿no? Cuando se inició la pandemia. Licencia con goce de haber, digamos. Ajá, licencia con goce de haber. En ese contexto no les perjudica, ¿no? O sea, no deben horas. No, la licencia con goce de haber es justamente lo que genera la deuda, que tienen que pagar sus horas. Ya. Entonces la pregunta va a lo siguiente. ¿Qué va a suceder con ese trabajador que cuando cumple los años y lo cesan, va a tener problemas? No, si nuevamente voy a lo que dije. Gracias. Se está acoplando tu audio, y ahora sí. A lo que dije, ¿no? Cuando tú eres, digamos, pasado a jubilación obligatoria, o te dan por terminado tu contrato, supongamos, tienes un contrato a plazo fijo, yo no estoy exactamente en el esquema de todos, pero supongamos que te mandan a jubilación obligatoria o dan por concluido tu contrato, tú no tienes por qué devolver horas ya, porque la decisión de cesar desde la entidad no es tuya. Excelente, gracias. Listo. Gracias a ustedes, gracias a todos los que están preguntando. ¿Nadie más? Uy, caramba, de verdad. Me intimidan, tanto, o sea, todos ya saben bien el manejo. Muy bien, vamos a preguntar entonces, a ver, Ana Auya, buenas noches. Ana, ¿estás? Sí, está. ¿Ana? Ana Red. Estoy bajando de... ¿Cuál Ana? Buenas noches. Ana, una pregunta. ¿Qué pasa si tú debes 540 horas de la época de la pandemia? ¿Cuántas horas tienes que devolver según esta norma? ¿Las 540 horas o cuánto tendrías que devolver? ¿A quién está preguntando? Ana. Auya. Ya, yo soy, ¿me escucha? Sí. Me escucha ya, doctor, ese también es mi problema. Sí, el pensamiento que yo tengo, yo recién ahorita acabo de llegar de mi trabajo, mi esposo me recoge en el carro y estoy escuchando en el carro. Yo trabajo de 7 a 7 en casa. No te quiero meter en problemas con tu esposo. No, ya estoy acá en mi cuarto. Doctor, una consulta. Yo a las 6:15 estoy cerrando mi caja, ya hice mi balance, todo, y yo prendo, ¿no? El celular y ya entro a la clase. Pero también me lo pueden validar, porque yo marco de la noche. El exceder las horas. Sí, validar pues que estoy dentro del curso esa hora, ¿no? Prácticamente. Pero no hay problema, porque se supone que tu horario de trabajo acaba a las 6, ¿no? O a las 5. No, a las 7. Entonces a partir de las 7:01 te validarán el espacio que estás capacitando. Pero yo estoy escuchando desde las 6:15. ¿Pero tu horario de trabajo acaba a las 7 o tu horario de trabajo en verdad es de 8 a 5? Y ya te No, quedas de 7. Yo hago guardias diurnas.
Es de 7 a 7. 7. Sí, dejando un día. Por ejemplo, ayer, ayer escuché mi clase aquí en mi casa. Ya. Ayer pero escuché mi clase aquí en mi supongamos, ya. pero supongamos, de 7 a 8 y media estarías recuperando 2 horas académicas y estarías ya recuperando lo que te dice la norma, ¿no? No hay problema. Ah, ya, doctor, ya. Así sea la capacitación de 6 a 8 y media, tú de 7 a 8 y media ya tienes las 2 horas diarias. Ya, ya, ya. Porque ayer, ¿No? sí, ayer fue mi día libre. Con lo que Miguel dijo de las horas académicas, ¿no? Sí. Sí, todo he escuchado. Todo estaba escuchando, las preguntas, todo. ¿Y cuál fue tu pregunta, doctor? No le escuché bien. No, ya, te hago una pregunta. Si tú debes, ya te lo voy a poner un número más sencillo. Si debes 300 horas, ¿cuántas horas tienes que devolver al final, en verdad? 300 horas. Sí, ¿y cuánto debes de recuperar al final? 100. Si una hora vale 3 horas, si debes 300, ¿cuántas horas en verdad debes recuperar, pagar? 100. Serían 30. 100 horas. Claro, solo 100 horas. Esa es la pregunta. Muy bien, Ana, gracias. Ya, doctor. Ya. Listo, muy bien. A ver. El profesor, la modalidad de este curso, permítame, la modalidad de este curso es un curso asincrónico. O sea, su material que usted tiene, y nos gustaría también la ley que nos pase, le vamos a pasar a los alumnos, para que ellos complementen su tiempo de estudio complementen las horas con las lecturas, con la búsqueda en internet, con la diapositiva que le enviamos, y es tanto así que también le enviamos el video. Así es, correcto. De la clase para que complementen las horas académicas. O sea, y si es asincrónico, pueden verlo, y igual les va a valer, pueden decir que lo han visto luego de su trabajo, ¿no? Claro, entonces ahí no hay problema con los horarios, con eso para la difusión. A buena hora. Sí, y lo bueno es que la certificación nos entrega una institución reconocida de formación, y esa certificación tiene valor académico para la devolución de horas. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Preguntas? Bueno, le voy, Miguel, no sé si me permite, les doy un break de 5 minutos. Hay una pregunta. Y retomamos la sesión. Sí, adelante. Hay una pregunta del doctor Ícaro. Sí. Buenas noches, doctor. En realidad, creo que están dando datos esclarecedores. Preguntas puntuales que tengo. Me dice usted que en las horas académicas, que tienen que ser 2 horas como máximo de 60 minutos. ¿Es correcto, doctor? Lo que yo dije es de que no hay un criterio uniforme en servir. Ya. No hay una norma que diga las horas de pandemia cómo se aplican. Yo jalaría el criterio de capacitación, que son horas académicas, como dijo Miguel, ¿no? Entonces, hay entidades que han abusado por ahí o abusan y dicen, bueno, son horas de 60 minutos, y otras entidades que sí están alineadas con la norma de capacitación que dice son 45. Una consulta, doctor. Tengo, por ejemplo, un congreso de especialidad durante 3 días. Solamente hay acreditaje. Sí. ¿Cómo se puede compatibilizar las horas? Lo que pasa es que de repente, así hayas hecho días de 8 horas, si supuestamente estás trabajando en ese horario de trabajo. No, fuera horario de trabajo, en la noche. Pero el congreso puede durar 10 horas, 15 horas, pero en realidad solo 2 horas te van a valer. Si entra el curso, si dura 3 días. 2 horas diarias. 2 horas diarias serían 3 días, 6 horas. ¿Es correcto? Sí, o sea, no, si son 3 días, serían 18 horas que pagarías, porque en realidad estarías solamente validando 6 horas efectivas. Así es. Y 18 horas te reconocerían, ¿no? Excelente, doctor. Creo que usted está siendo directo. Gracias, muy amable. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ahí está. Sí, adelante. Doctora Gamboa. Yo voy a pagar con mi vacación. Muy bien. 70 horas. Si no hay
¿Alguna otra pregunta? Yo voy a hacer una publicidad de un tema que tiene que ver con temas de capacitación. Les sugiero, no sé, Miguel, si tienes proyectado en algún momento hacer algún curso de hostigamiento sexual laboral, porque es un tema que hoy en día es muy recurrente. Sí, no lo tenemos. Lo que tenemos es un curso de fortalecimiento del sistema de salud. Es el que está pendiente. Sería bueno igual tenerlo claro, porque hay mucho, siempre yo he escuchado y tengo amistades o amigas enfermeras o obstetrísticas que dicen, pedirle al doctor Ícaro que por favor apague su micro. Amigo Ícaro, Honorato, apagamos el audio, por favor. 60 horas, entre 3 y 20 horas. A 3 días. Y ahorita llamo para que lo... Sí, por favor. Nuestro amigo se ha emocionado. Mientras Honorato sigue ahí intercambiando opiniones en su casa, vamos a dar un break de 5 minutos y retomamos. Muy bien, profesor. ¿Ya? 5 minutos. Y algo he ganado, ¿no? Y algo he ganado porque aquí no sé, unas cosas que me van a servir en el cerebro, sobre todo que ya tengo el cerebro clínico. Eso también inclusive con ustedes me sirve en la cuestión de puedo analizar bien las cosas, puedo sopesar las posibilidades y todo. Ya en un minuto retomamos sesión. Muy bien, doctor. Ya había buscado todos mis cursos ya, felizmente. Se le da clic en el azul, ¿no, Sebas? Listo, nada. Y para apagar acá. Ya, ¿cómo lo apagaste antes? Así con este. Normal. Muy bien, profesor. Ya tenemos 30 minutos para acabar el tiempo reglamentario. Adelante. Gracias. Quiero, antes de continuar con el desarrollo de la clase, quiero pasar un video porque me parece que es un poco, digamos, ejemplificador tener en cuenta no solo lo que nosotros pensamos de los servidores del Estado, de nosotros, sino también es bueno saber un poco qué es lo que piensa la gente de nosotros, ¿no? Le voy a compartir un video que, si bien es cierto, no tiene nada que ver, en estricto, no tiene que ver con la sociedad peruana, grafica, creo, profundamente el tema de la burocracia. Quiero que estén atentos, porque muchas veces así nos perciben los administrados, sea en el sector salud, en el sector trabajo, en cualquier sector. Entonces, tal vez, si sin querer estamos incurriendo en alguno de ese tipo de situaciones en las que le ponemos traba a las personas que vienen a nosotros por un servicio, creo que sería bueno reflexionar un poco sobre el tema. Voy a compartir el video. Atentos, por favor, porque también ustedes como ciudadanos en algún momento lo pueden pasar. Sí, a ver, voy a... Un minutito. Voy a compartir el audio. Muy bien.
Se ve, ¿no? ¿Verdad? Estén atentos. Atentos a la conducta del servidor. Ya comenzamos mal. Lo mira con cara de libidinoso a la pobre administrada. Espera un momento. En vez de atenderla, primero piensa en servirse su café, en el estar cómodo. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después. Lo he traído relleno. No contaba el servidor público con que la señorita ya era precavida y ya tenía listo su formulario. A ver, veamos qué pasa y qué sigue pasando. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Nuevamente, busca ponerle otra traba y no contaba con la que la administradora también ya tenía esa información debidamente preparada. A ver, veamos qué sigue pasando. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Muy bien, hasta ahí. Hasta ese momento, ¿qué piensan ustedes? ¿El servidor público se siente contento o se siente desafiado por la administración? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿alguna opinión? A ver, señores, ¿qué vieron ahí? ¿Qué entienden? Vamos, algún comentario muy puntual. A ver, María, ¿qué viste tú? A ver, Rosa Ortiz, buenas noches. O Rosa Portal Ortiz, buenas noches. Lo que puedo ver es que en primer lugar es una falta de respeto hacia la administrada, ¿no? En segundo, de que realmente no se esperó que la señorita esté muy bien informada, ¿no? Y preparada, y le molestó tanto, ¿no? Uno, porque una falta de respeto hacia la administrada, uno de que servirse el café, está con el palito en la boca, de una forma muy malcriada, ¿no? Y deja mucho de qué desear de la persona hacia el cliente, digamos, ¿no? Es una falta de respeto, ¿no? Por mí está pésimamente mal. Gracias, Rosa, gracias. Y no me contesten esta pregunta, lo dejo como un interrogante para que cada uno lo piense. Y alrededor nuestro no habremos visto algún compañerito de trabajo o alguna compañerita de trabajo que se porte exactamente igual. Yo lo dejo ahí, piénsenlo. Y si hay, bueno, hay que trabajar mucho en ese tema, ¿no? O sea, a los pacientes, por ejemplo, en el caso del sector salud, no hay que tratarlos mal cuando nos pidan algo. Parece que nos fastidiaran o les estuviéramos haciendo un favor. En realidad, ellos, cuando pagan sus impuestos, generan el dinero con el que el Estado nos paga las remuneraciones. Sigamos viendo a ver qué más pasa aquí. A ver, vamos a ver. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado.
Muy bien. Bueno. Esa es la experiencia que mucha gente se lleva en el Estado, ¿no? No sé, ahí hay una mano levantada. ¿Sí? A ver, Rosa, nuevamente, adelante. Bueno, para mí es una forma correcta lo que ella hizo y la forma que la persona que era administrado se dio por, digámoslo de una manera derrotada, ¿no? Otro de que muchas veces sucede, como usted dice, tanto en la empresa privada como del Estado, ¿no? A veces el personal, digamos, profesional, ya sea los médicos, a las enfermeras, a nivel de hospitales o a nivel de la parte administrativa, tanto en la empresa privada como en el Estado, muchas veces sucede eso, ¿no? Porque realmente yo pienso que cuando uno hace una profesión, me refiero a tener una profesión, ya sea en los hospitales o enfermeras o médicos, uno hace un juramento, ¿no? Si uno va a estudiar, prepararse de algo, pienso de que uno ama la carrera que va a seguir. Y uno tiene que, como dice, sacarse la camiseta, ¿no? Y servir a la persona a cualquier nivel que sea, porque a veces yo he podido percibir que cuando las personas van bien arregladitas, perfumaditas, todas como digamos, decir pituquitas, entonces los médicos, wow, ¿no? Pero cuando una persona ve sencilla, como que te miran por debajo del hombro, ya sea hasta las enfermeras, ¿no? Y te tratan de una manera, pero grotescamente, no hay ese amor a tu camiseta, ni porque eres una profesional ni nada, igual. Para el Estado también es lo mismo, ¿no? Cuando tú necesitas un trámite igualito, te ponen las 1000 trabas. Cuando un personal cesa también de la misma forma, es cesante y tiene que esperar 1 mes, 2, 3 meses, o que un familiar vaya y esté pendiente del documento para que avance, porque si no todo se queda estancado. O en todo caso, cuando, bueno, ya te invito a un desayunito, ¿no? O te mando algo para que tú me puedas apoyar. Lamentablemente en esta sociedad a todo nivel, últimamente se ve esas cosas, ¿no? Y hay veces hay mucho descaro. Y sinceramente nos falta bastante humanidad, ¿no? Y sobre todo también con esta situación que hemos pasado, esta pandemia, muchas personas se han vuelto demasiado, yo le digo mi caso hoy día, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en el sentido cuando una persona, porque yo fui al médico, y había una persona que estaba, por ejemplo, personas vulnerables, como decir, uno que no escuchan, otro que estaban con bastoncito, y así sucesivo, ¿no? Sale el médico y el médico le dice, bueno, hasta acá nomás atiendo, ¿ah? Dice así. Yo lo quedé mirando y dije, wow, dijo, ¿a quién está hablando? Digo, hasta acá nomás atiendo. Entonces, hasta aquí nomás atiendo. De repente llega un señor y dice, doctor, a mí me toca. A ver, ¿cómo te llamas tú? Espérate, entra. A su esto mira su relación y dice, ya, antes que usted entre. Viene otra señora y yo le digo porque yo estuve ahí en el consultorio, estuve esperando y estaba observando todo lo que estaba pasando. Digo, Dios mío, ¿hasta cuándo podrá terminar este tipo de situaciones? Yo pienso que las personas que han trabajado en el Estado, ya sea en la entidad privada, merecen un respeto, porque por años han entregado su vida al Estado, ¿no? Y merecen un tipo de consideración, ¿qué digo, no? Una rica, o un amor hacia su camiseta, ¿no? Y sobre todo a las personas que realmente cuántos años de su vida le han dado a la sociedad. Ya no me quiero extender. Muchas gracias. Gracias Rosa, muy amable. Y lo que has dicho realmente lleva a la reflexión. Y de verdad, hasta cierto punto a mí me da vergüenza ajena, porque yo también trabajo con gente del Estado, hago también labores dentro del Estado y de alguna manera eso nos desalienta, ¿no? Y creo que hay que mejorar y hay que mirar muchas veces para adentro más que mirar hacia afuera. Como dijo su compañera, no es posible que nosotros tratemos a la gente solo por cómo esté vestido o pensando que somos seres superiores. Ellos de alguna manera necesitan un servicio y nosotros estamos para servir. Eso hay que tenerlo clarísimo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Les voy a pedir lo siguiente. He escrito ahí
en la pantalla un caso práctico. Necesito que por favor me respondan esas preguntas, o esa pregunta, ¿no? Muy bien. Un trabajador de 70 años pasa a jubilación obligatoria debiendo a la fecha 264 horas de un total de 720 horas desdeudadas, habiendo recuperado solamente 456. En base a estos datos, contestar. Primero, ¿qué opción vamos a aplicar de esta? ¿Se le descuenta el valor de horas de su liquidación? Segundo, ¿se le obliga a laborar el tiempo que le falta? ¿No? O la tercera, ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las alternativas es y por qué? A ver, les doy un minuto para que lo piensen y comenzamos con las respuestas. Ya pasó el minuto. Muy bien, ¿qué alternativa es de respuesta? A ver. Sí, dígame. Sí, adelante, Rosa y luego Claudia. Rosa. Rosa, creo que Rosa no está en audio. Claudia. Claudia Luján. Es que no le había... Doctor, la respuesta es ninguna de las anteriores debido a que la persona tuvo la intención de pagar, pero lastimosamente llegó la fecha de su jubilación, así que según el curso que hemos aprendido, se le condona la deuda. Ok, gracias Claudia. ¿Alguien más? ¿Rosa? Es que ¿sabe qué pasa? Que no sé cómo hacer para poder escribir. No, pero dime, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿devuelve o ya no devuelve? No, ya no devuelve ya. No devuelve ya. ¿Ninguna de las anteriores sería o no? Así es, sí, ninguna de las anteriores. Ya, ok, gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Ana. Profesor, por el chat ya se ha estado resolviendo la pregunta. Sí. Ok, gracias. Ana. Ya no devolvería las horas, doctor. Ok, gracias. María, ¿estás de acuerdo también o alguna otra opinión? Opino también que es ninguna de las anteriores porque se le condonarían lo que resta de horas por pagar porque se le ha visto la intención, ha estado pagando, ha estado devolviendo, ha estado trabajando. Listo, gracias. Sí, efectivamente, no devuelve ninguna hora más porque ya la jubilación obligatoria es una medida impuesta, ¿no? Entonces ya no depende de la persona. Ya queda sin efecto, bueno,
no tanto como que queda sin efecto, simplemente se le condona, pero porque la decisión es del empleador. Supongo que lo cesan ahorita, ¿no? En cambio, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si la persona cesa en enero del otro año? ¿Tendría o no que devolver? Ya no, tampoco, porque obviamente sí pasó diciembre, enero del 2024, ya pasó el plazo para recuperar las horas, y lo que dice la norma es que se dan por recuperadas, por sueltas, por condonadas. ¿Ok? Ese es básicamente el caso práctico. Ahorita les voy a colocar un caso nuevo. Por favor, atentos. Un segundo. Falta una pregunta y acabamos. ¿Dónde te encuentro? Tienes que dar la vuelta a toda la lata. Darle la vuelta a toda la lata. Sí, hasta Pilcomayo. Y de ahí da la vuelta. 2 cuadras, ¿no? Ya. Dice. Ahí se colocó una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, ¿podrías decirme la pregunta? Porque mi celular está que se muere, por favor. Ya, la pregunta, Juan Cristiano, es la siguiente. Tú trabajas en una entidad estatal hoy, pero mañana postulas a otro concurso en otra entidad, ganas en otra entidad el concurso, renuncias a la entidad en la que estabas y te vas a otra entidad, hoy una entidad pública, a trabajar. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se extingue la devolución de horas? ¿La obligación de devolver las horas? ¿O tienes que recuperar o seguir pagando esas horas? ¿Qué creen ustedes? Estamos hablando de una entidad estatal a otra entidad estatal. Y la respuesta es... Opino que tiene que seguir pagando sus horas. Yo también opino lo mismo. Se mantiene la deuda. Muy bien. En tanto no llegue el 30 de noviembre, tiene que seguir pagando a donde vaya. ¿Ok? ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Ustedes recordarán la lógica de devolución de horas en la época de pandemia. Y Miguel, no sé si tú recordarás que Servir sacó incluso un formato de cómo se registraban las horas dejadas de pagar, y si la persona iba a otra entidad, las tenía que seguir pagando. Así es. Y eso sí se mantiene vigente. Sí. Así es, si me voy a ir, mejor me voy a una entidad privada. Pero bueno, eso rige el 30 de noviembre.
Si el 30 de noviembre no devolviste la totalidad, ahí muere el tema. Y si en enero, febrero te das otra entidad pública, ya no te prosigue la deuda. La deuda de horas te va a perseguir mientras esté vigente el plazo de devolución, que es el 30 hasta el 30 de noviembre. El 1 de diciembre se cierra esa obligación y el 2 de diciembre ya no hay nada que decir. Aunque Servir tenía la intención de proponer que se prorrogue a el 31 de diciembre, pero ese tema no creo que prospere porque se necesita una ley. Para modificar otra ley. No creo que sea tan popular los congresistas aprobar una ley en ese sentido, ¿no? Sí. Profesor, para comentarles de sí. que la congresista Isabel Cortés hizo una propuesta en la Comisión de Trabajo de la condonación de horas, pero eso no prosperó, se fue en la Comisión de Trabajo nada más, ¿no? Sí, pues, sí. Y ya en la ley se ha recogido el tema como que quedaban absueltas las horas que faltaran devolver, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Básicamente esos dos ejemplos picantes son los que he querido consultar a ver si tienen claro ya la idea con esos casos prácticos que les acabo de plantear, porque son temas recurrentes que a veces se están dando y que no están en la ley, pero sí han sido materia de interpretación por Servir. Adelante, Rosa y María. Rosa primero y luego María. Creo que lo tienen levantado de hace rato. Ah, ya, entonces ya, ok. Bueno, yo quiero decir algo. No es una pregunta, es una opinión mía. ¿Por qué hacerse de tantos problemas pudiendo haber condonado a las personas que estuvimos como vulnerables? Porque nosotros no lo buscamos, fue algo que se dio, fue a nivel mundial. Nos obligaron prácticamente, porque ahí está Miguel quería entrar a trabajar y no lo recibían, no lo aceptaban, lo mandaban a su casa. Entonces, eso es lo que se debió buscar, condonar esas horas de trabajo que nosotros no la buscamos. Entiendo la posición, María. Y yo creo que para el sector público tal vez es más manejable porque el Estado finalmente maneja su presupuesto. Pero en las empresas privadas, ponte en el lugar de los microempresarios, no sé qué tan, por decirlo de una manera, qué tan equitativo podría ser no exigirle al trabajador que devuelva las horas, ¿no? Es un tema discutible, porque como tú bien has dicho, es un tema que nadie previó. Así como no lo han previsto los trabajadores, tampoco lo previeron los empleados. Entonces, buscando un justo medio, entiendo yo que esa ley que aplica para el sector público y privado ha buscado esto. Entonces, como hemos dicho, en tanto se hace el esfuerzo de devolver las horas, y ya el Estado también es consciente y entiendo de que las horas que no se devuelvan, pues ya no van a ser materia de exigencia. ¿Sí? Entonces, hay que tener eso claro. Muy bien, Dula. Sí, una consulta. Usted explicó que las horas no trabajadas había que devolver tanto en el sector público como con el privado. Así en el es. caso del ejemplo que ha dejado, que dice que si estando trabajando en una entidad estatal renuncia y va a otra entidad estatal, ahí tiene que devolver porque es estatal. Pero entonces se contradeciría con lo que dijo, ¿no? Porque si tanto los del sector privado como público debemos devolver las horas, si yo voy a una entidad privada, ¿también debería devolver las horas? Lo que pasa es que en el sector público existe lo que se llama el principio de unidad de la administración pública. ¿Eso qué significa? Que cualquier tema que tú hagas en el sector público te va a perseguir, ¿no? Por ejemplo, en materia de responsabilidad disciplinaria. Salvo que sean regímenes laborales diferentes, bueno, eso es un tema un poco discutible. Pero si tú cambias de empresa, o sea, cambias de entidad pública a empresa privada, tú al privado no le puedes exigir implementar normas que están en el ámbito de Servir, que solamente tiene rectoría para el sector público. Eso ya está definido por norma, anteriormente, incluso antes de la pandemia. Bien, ok, gracias. Claro, es como que tú pretendieras de que se te paguen los beneficios que tenías en un hospital público en una clínica privada. Son dos temas totalmente diferentes. Sí. Bueno, agradezco las preguntas.
No sé si hay alguna pregunta más para ir cerrando, entiendo por la hora, ¿no? Sí. Doctor, una consulta. A ver. Adelante. Doctor, ¿me escucha? Adelante. Sí, te escucho. Doctor, discúlpeme, saliéndome un poquito, retrocediendo del tema. Me hacen una consulta. Usted habló al principio de que cuando el trabajador ya tenía pasado 10 años, ya está reconocido o va a estar reconocido de que el trabajador, teniendo ya 10 años, pasaría ya a tener una pensión. Lo que yo dije es que para las personas, durante pandemia se aprobó una ley que permite una jubilación anticipada proporcional, que siempre y cuando hayas tenido mínimo 10 años de aportaciones, ¿no? Y otra serie de requisitos que están contemplados en la legislación. Pero es una proporción, la pensión es una pensión mínima en proporción a los años que has aportado. Pero lo mínimo que te pide la ley es 10 años. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Listo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Doctor. Sí. Si revisan ustedes por este tema, tendrían que revisar la ley 31.301, ¿ya? Para que tengan mayor detalle de lo que acabo de decir. Es la ley 31.301. Ahí la tienen en pantalla. Los requisitos son básicamente no menos de 50 años, dice, y 25 años de pensión. Tienen derecho a una pensión adelantada, ¿no? Luego habla también de una pensión proporcional para aquellos que tienen 65 años. Por favor, siempre hagan su audio, solamente para yo quedarme con el audio y después ya permito la intervención. Nos envíe esa norma, por favor, a nuestro WhatsApp. Claro que sí, las dos leyes le voy a pasar. Luego dice, pensión de jubilación proporcional. Los que tengan mínimo 65 y cumplan con acreditar por lo menos 10 años de aportes y no lleguen a 15 años, tienen derecho a pensión de 250 soles, 12 veces al año. ¿Ya? Esa es la norma, pero realmente es una pensión bien baja, ¿no? Yo le voy a pasar a más leyes, Miguel, no te preocupes. Muchas gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesor, una preguntita. Usted me dice que mi pregunta de mí es en concreto. Hay trabajadores que han sido vulnerables, claro, que no han querido ir a trabajar porque son vulnerables, ¿sí o no? Pero hay trabajadores que no han sido vulnerables y por el temor de no ir a trabajar, no han ido a trabajar durante el tiempo de pandemia. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, lo que va a pasar es simplemente que tienen que devolver, pues nada, naturalmente, pero el tema es durante pandemia que está con licencia con goce de haber. Pero para personas vulnerables, no vulnerables. Ahí te dice con licencia con goce de haber. No te dice que necesariamente hayan sido vulnerables. Licencia con goce de haber compensable, porque también sus labores no daban para que trabaje. Entonces, por ejemplo, ha habido momentos en que ha estado cerrado el establecimiento o la institución y por la naturaleza del trabajo, por ejemplo, un chofer no puede hacer por Zoom pues su trabajo. ¿Sí o no? Entonces, en ese caso, como no podía conducir, generó una deuda de horas y esas horas son las que tiene que pagar. ¿Ok? A eso se refiere la norma. Profesor, para reforzar la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Estimado profesor, también nosotros los vulnerables pasamos por un chequeo
por el médico de personal. O sea, Claro. no es que nosotros nos declaramos vulnerables, sino pasamos por Para un chequeo. reinsertarte. Sí, y nos hicieron firmar una hoja. ¿Ah? Sí, claro, como una declaración jurada, ¿no? Así es, así es. ¿Alguna otra pregunta? Profesor José Luis Lescano, usted en su diapositiva ha puesto su número de teléfono, ¿no? No recuerdo, creo que no. Pero si desean, ahí les escribo mi número, Ahí si en te el chat. parece, Miguel, o a través tuyo lo canalizo. No, en el chat nomás póngalo su número porque veo que va a haber varias consultas, especialmente la redacción del documento de evolución. Ahí lo tienen, su teléfono del profesor es 987-494. Ahí está en el chat, lo pueden ver en el chat. Sí. Listo. Sí. Ya. No sé si hay alguna otra consulta. Ya vamos a agradecer al profesor, lo estamos pasando de hora. Agradeciéndole al profesor José Luis Lescano Echajaya, al joven abogado que conocimos en el Ministerio de Trabajo y ahora es todo un magíster en el tema laboral, y lo comprometemos para el curso de hacia el desarrollo de gestores de recursos humanos en el sector público, profesor, que va a ser de este curso al otro, porque el que viene es por Excelente. Claro que sí, Miguel, te agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto, mantenemos contacto como siempre. Gracias a ti por la gentileza de invitarme. Y gracias a ustedes también, los participantes, por darme la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que hemos tratado. Y controlemos el azúcar, profesor. Estamos iguales. Sí, sí, claro que sí. Hay que controlar el azúcar. En la misma Sí, edad. Muchas gracias. Listo, gracias Miguel, Nos vemos gracias a en julio. todos. Listo, un abrazo, cuídense, gracias a todos, buenas noches. Por favor, a leer las normas. Gracias, doctor, que Dios Gracias. Gracias, doctor, buenas noches. Gracias. Miguel, te pasé a ir a leyes, para que las revises. Muy bien, profesor, para pasarle por WhatsApp. Listo, gracias, amigo, hasta luego, un abrazo, saludos para todos. Gracias, Nelly. Gracias, María, Edgar. Gracias, doctor, que Dios lo bendiga. Gracias, doctor, que Dios lo bendiga. Gracias. 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 Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Buenas noches y gracias. Gracias a usted. Hasta luego, gracias. Aló. Buenas noches. Chao. Cevita, lo detengo, ¿no? No hay.